Estimados compañeros y compañeras del 17º Congreso Internacional de Educación e Innovación, somos Hassan José Moján, Ángel de Juanas Oliva, Francisco Javier García Castilla y Diego Galán Casado, profesores todos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Y os vamos a presentar el simposio que hemos coordinado y que se titula El ocio desde una perspectiva socioeducativa, programas y realidades. El presente simposio pretende mostrar diversos fenómenos y realidades relacionadas con el ocio desde una perspectiva socioeducativa y a través de diferentes contextos en una sociedad del conocimiento en constante cambio y evolución. Todo ello tiene como objetivo conseguir una mayor participación social de diversos colectivos y, a su vez, promover el acceso a actividades de manera normalizada, con el propósito de contribuir a la percepción subjetiva de satisfacción y autonomía que contribuye a la mejora de la calidad de vida tanto individual como colectiva. Para conseguir responder a estas necesidades, encontramos 4 ponencias que a continuación presentamos. En primer lugar, encontramos la ponencia Reflexiones sobre el estigma hacia las personas con discapacidad intelectual, el ocio como una limitación adicional, que ha sido desarrollada por Álvaro Moraleda Ruano de la Universidad Camilo José Cela. Buenos días, mi nombre es Álvaro Moraleda Ruano, profesor de la Universidad Camilo José Cela, y es un honor dirigirme a ustedes en el 17º Congreso Internacional de Educación e Innovación, organizados por la Universidad Andrés Bello de Chile y la Universidad de Granada de España. El título de la presentación lleva como nombre Importancia del ocio para reducir el estigma hacia personas con discapacidad intelectual. El ocio no se trata solo de tiempo libre, es una necesidad humana fundamental, que promueve la inclusión social, el desarrollo personal y el bienestar general. Al entender y promover actividades de ocio significativas para las personas con discapacidad intelectual, podemos derribar barreras, desafiar estereotipos y fomentar una sociedad más inclusiva. Esta comunicación está dentro del simposio titulado El ocio desde una perspectiva socioeducativa, programas y realidades, coordinado por los profesores Hassan José Moján y Diego Galán Casado, ambos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a quienes agradezco la posibilidad de poder participar en él. Aprovecho para agradecer también al proyecto de investigación Intervención Socioeducativa ante el estigma social hacia la discapacidad intelectual, ISESDI, pues son evidencias extraídas de dicho proyecto. Gracias por su atención y espero que les guste. En esta primera diapositiva vamos a adentrarnos en la conceptualización del estigma en la discapacidad intelectual, un tema crucial para entender las barreras que enfrentan estas personas en la sociedad. El estigma se define como las creencias y prejuicios negativos que existen en la sociedad hacia ciertos grupos, basados en características percibidas como diferentes o desviadas de la norma social. En el contexto de la discapacidad intelectual, este estigma se manifiesta de diferentes formas, perpetuando ideas erróneas y discriminatorias que afectan profundamente a sus vidas. Goffman contextualizó el estigma como un proceso de etiquetado que marca a las personas con características desviadas como diferentes o anormales. Esto se traduce en estereotipos y concepciones equivocadas sobre sus capacidades y habilidades, limitando sus oportunidades de desarrollo personal y social. Además, el estigma se evidencia en la exclusión y discriminación de áreas fundamentales como puede ser el empleo, la educación y, como estamos tratando en este simposio, el ocio. Estas barreras dificultan su participación y contribuyen significativamente a su marginación social. Es esencial comprender que estas manifestaciones del estigma puede generar un proceso de no inclusión y de no equidad en el ámbito del ocio. También debemos tener en cuenta la importancia del contacto directo y positivo entre personas con y sin discapacidad para reducir este estigma y mejorar las actitudes de este grupo. En esta segunda diapositiva nos adentramos en la compleja relación entre el estigma y el ocio en personas con discapacidad intelectual, comenzando por comprender que el estigma representado por creencias y actitudes negativas
actúa como una barrera significativa que limita la participación de estas personas en actividades deportivas, recreativas y de ocio. Este fenómeno no solo las excluye socialmente, sino que también contribuye a la marginación. Por todo ello, para abordar esta situación de manera efectiva es crucial promover la autogestión, la autodeterminación y el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual. Esto implica permitirles tomar decisiones y controlar sus vidas, incluyendo la libre elección en el ocio, aspecto que es fundamental en su desarrollo integral. Además, debemos identificar y superar las barreras que limitan su acceso al ocio, tales como barreras sociales, culturales o estructurales. Estas barreras perpetúan la exclusión y discriminación en actividades de ocio, lo que impacta directamente en su bienestar tanto social como emocional. Es importante recordar que las personas con discapacidad intelectual tienen la capacidad de participar en actividades de ocio. Si bien el estigma es una barrera importante que requiere ser abordada de forma integral para garantizar la participación inclusiva y equitativa en el ocio. En esta tercera diapositiva nos enfocamos en estrategias concretas para promover la inclusión en el ocio de personas con discapacidad intelectual, abordando así el estigma asociado a este colectivo. La primera estrategia que destacamos es la sensibilización y la educación. Es crucial desafiar estos estereotipos a través de programas dirigidos a la comunidad y proveedores de ocio, como son talleres, seminarios y campañas de concienciación. Además, la capacitación específica de profesionales de ocio en comunicación inclusiva y adaptación va a hacer que la calidad de estos servicios sea mejor y que la experiencia recreativa se enriquezca. Otra estrategia clave sería el diseño universal y la accesibilidad. Debemos garantizar entornos accesibles y recursos adaptados a estas personas independientemente de su capacidad. Esto incluye adaptación de instalaciones físicas, el uso de tecnología asistida y, bueno, pues a fin de cuentas, el asegurar que puedan disfrutar del ocio de forma inclusiva. Los programas de inclusión y participación también son fundamentales. Debemos involucrar a personas con discapacidad intelectual en la planificación y el diseño de actividades recreativas, lo que garantiza el que sus necesidades y preferencias sean consideradas y, pues a fin de cuentas, esa diversidad e inclusión en el ocio. Es también esencial evaluar la efectividad de estas intervenciones de forma rigurosa y sistemática. Debemos medir resultados a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, viendo así las mejores prácticas, siempre basadas en evidencias para abordar el estigma en el ocio. Y por último, destacaríamos la importancia de trabajar en alianzas y colaboraciones. La colaboración entre organizaciones, entidades gubernamentales, va a amplificar los esfuerzos que hacemos para reducir el estigma y promover la inclusión del ocio en personas con discapacidad intelectual. En conclusión, hemos analizado la importancia del ocio como herramienta para reducir el estigma en personas con discapacidad intelectual. El estigma, con sus creencias y prejuicios, pues ya decíamos que representa una barrera significativa que limita la integración social y participación activa de este colectivo. El acceso al ocio no solo es un derecho fundamental, sino que también es una vía para mejorar la calidad de vida. Para abordar este desafío, pues es esencial implementar estrategias como la sensibilización, la educación o la formación, dirigidas tanto a la comunidad como a quien provee el ocio. Asimismo, debemos trabajar en ese diseño universal y la accesibilidad a entornos recreativos, garantizando así la participación plena e inclusiva de estas personas. Y la inclusión activa de personas con discapacidad intelectual debe verse en la planificación de programas de ocio y la evaluación rigurosa, como ya hemos comentado en la anterior diapositiva.
En resumidas cuentas, la colaboración y el compromiso de los diferentes actores sociales son claves para avanzar hacia una sociedad inclusiva y garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar plenamente de las actividades recreativas y el ocio en igualdad de condiciones. Gracias por su atención. A continuación, los compañeros Helbert Yezid Roa Pinto y Diego Galán Casado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia nos van a presentar la ponencia Bienestar y tiempo de ocio en adolescentes escolares expuestos al conflicto armado en Colombia. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta ponencia titulada Bienestar y tiempo de ocio en adolescentes escolares expuestos al conflicto armado en Colombia. Yo soy Diego Galán Casado y aquí tenemos a mi compañero Helbert Yezid Roa Pinto. Pertenecemos a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y vamos a hacer la presentación sobre esta temática concreta. Tenemos que decir, en primer lugar, que el conflicto armado en Colombia ha generado problemas de salud mental. Evidentemente, estamos hablando de una experiencia traumática que es derivado de todo conflicto bélico y esa repercusión que tiene en la población, pues también evidentemente está vinculado con el proceso educativo, ¿no? O el proceso educativo se ve mermado precisamente por las circunstancias generadas en el conflicto armado. Tenemos que decir, por tanto, que es necesario recuperar, es necesario fomentar pues, capacidades, habilidades y el desarrollo de competencias positivas que fortalezcan la salud mental de la población, en especial aquellos que se encuentran en evidente riesgo de exclusión social, producidos evidentemente por el conflicto, donde pues, los adolescentes tienen un papel significativo. En este contexto, evidentemente, una de las soluciones dentro de ese proceso socioeducativo es el ocio. Tenemos que decir que el ocio es un instrumento fundamental que redunda en el bienestar y en la calidad de vida y, a su vez, es una medida muy importante, es una medida fundamental de participación comunitaria, integrativa y socializadora en la construcción de la paz. A su vez, también está íntimamente relacionada con la mejora de la calidad de vida y con la capacidad para incluir socialmente, ¿no?, a todas las personas a través del desarrollo de actividades de ocio que sean saludables y que sean significativas. Buen día. En cuanto a la metodología, el presente estudio responde a la necesidad de describir el bienestar psicológico de la población y el tiempo de ocio en los adolescentes escolares, especialmente aquellos vinculados al conflicto armado en Colombia. Dentro del diseño metodológico tenemos que se utilizó un diseño cuantitativo, transversal, de tipo descriptivo. Participaron 494 adolescentes colombianos distribuidos en 6 instituciones públicas rurales, en este caso próximos al conflicto armado de Colombia, y esta selección fue por conveniencia. La zona se encuentra evidentemente dentro del conflicto armado. Esta zona se encuentra en la parte sur de Colombia, límite con Perú y Ecuador. Como es zona fronteriza, también se encuentra en presencia de grupos armados y se tuvieron algunos criterios de inclusión y de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión tenemos que los participantes tenían que estar dentro de esta zona. Se evidenció que estaban en dicha zona y tenían que tener los permisos de sus acudientes o de los tutores o aquellas personas que tenían la disposición de poder tomar decisiones de los adolescentes. Y como criterios de exclusión tenemos que se descartaron aquellos cuestionarios incompletos, aquellos que no tenían la firma del consentimiento informado y aquellos que los mismos estudiantes o adolescentes querían retirarse voluntariamente, pues se les accedió a que lo hicieran. De igual forma, pues se crea un instrumento sociodemográfico, especialmente para este tipo de zona y de participantes, y se tuvo en cuenta algunos de los datos más representativos que pudimos resaltar. Dentro de ellos la edad, el género, la escolaridad, la cercanía al conflicto, puesto que algunos estaban mucho más centrados al conflicto y otros más alejados. La utilización de tiempo libre frente a la posibilidad de tener acceso a las actividades de ocio, actividades extracurriculares, acceso a servicios públicos y servicios comunitarios. De igual forma, se utiliza entonces una escala
la escala BIPSI, denominada BIPSI, para poder medir el bienestar psicológico de los adolescentes. Esta escala tenía una representatividad buena, un coeficiente bueno, y tenemos también que ya fue validada aquí en Colombia por Bahamón en el 2020. Dicho instrumento posee 34 ítems, de los cuales se dividen en seis dimensiones o factores que atendían directamente a la necesidad que teníamos frente a la evaluación del bienestar psicológico para esta población. De igualmente se siguieron todas las directrices de la Declaración Helsinki frente a los datos personales y a la consecución de los mismos de una manera voluntaria. Y por último, sistematizamos los datos dentro del paquete estadístico SPSS versión 5, puesto que esta investigación cuantitativa pues tiene ese tinte de estadístico que nos da como la representatividad frente a los datos que necesitamos analizar. Respecto a los resultados que hemos obtenido, tenemos que decir que todos los participantes viven en zonas rurales, veredas, próximas evidentemente a la presencia, ¿no?, de bandas criminales, lo que dificulta el desarrollo de actividades de ocio seguras. Y tenemos que decir que el 29,6% manifiesta trabajar en agricultura o en otro tipo de actividades específicas y relacionadas con el cultivo ilícito tras la escuela, ¿no? Por lo tanto, también les genera poco tiempo para el desarrollo de actividades de ocio gratificantes. Respecto a las actividades y aspectos relevantes que están relacionados con la utilización del tiempo libre, con la utilización del ocio de los estudiantes, tenemos que decir que en relación al acceso de servicios públicos, como puede ser Internet, agua potable, electricidad, salud, transporte, señal telefónica, entre otros, tenemos un 41,1% que habla de un alto nivel de acceso, mientras que el 30,6% dice tener un nivel de acceso medio y el 28,3% posee un nivel bajo de acceso a dicho servicio, lo que supone un dato bastante significativo. En cuanto a los recursos comunitarios, como pueden ser bibliotecas, parques, juegos, centros recreativos, servicios religiosos, entre otros, hablamos de un 49,6% que manifiesta un nivel bajo de acceso, lo que significa pues un dato muy esclarecedor, ¿no?, de la situación que encontramos. 20,4% pues tiene un nivel medio, mientras que el 30% dice tener un nivel alto de acceso a dichos recursos. Respecto a lo que son actividades extracurriculares que los estudiantes pues desarrollan, ¿no?, como puede ser la música, el deporte y el arte, siendo el deporte además uno de los elementos principales, podemos decir que el 76,3% dice tener un nivel bajo en la práctica de este tipo de actividades, 16% nivel medio y un 7,7% posee un nivel alto en las prácticas de este tipo de actividades, lo que significa a su vez un porcentaje minoritario. Respecto a las conclusiones del estudio realizado, podemos decir que es fundamental priorizar actividades de ocio seguras y espacios adecuados para mejorar el bienestar psicológico. Esto evidentemente mejorará o impactará en la calidad educativa, en el rendimiento académico de los estudiantes, permitirá generar mejores vías de acceso, ¿no?, a la población. También es necesario mejorar el acceso a servicios públicos, servicios comunitarios, implementar espacios que fomenten actividades extracurriculares que sean saludables y que permitan también alejar a los adolescentes de este tipo de circunstancias relacionadas con el conflicto armado. Luego también es fundamental implementar acciones que formen y eduquen a los estudiantes en la capacidad de autorregulación, puesto que se enfrentan a muchos problemas sociales que pueden afectar a su futuro y que pueden afectar a su transición a la vida adulta. Y es fundamental conocer y acercarse a la realidad de los adolescentes próximos al conflicto armado para poder comprender, ¿no?, las dinámicas comunitarias, educativas e interpersonales que se manifiestan en dicho contexto, ¿no? Por lo tanto, es necesario también un mayor número de investigaciones que vayan en esta línea o que tengan esta orientación. Aquí les presentamos las referencias que hemos utilizado para esta presentación y esperemos que haya sido de vuestro interés. Quedamos a la espera de cualquier pregunta que puedan tener y muchísimas gracias. Gracias, muy amables. En esta misma línea, os presentamos una revisión sistemática sobre los beneficios socioeducativos del ocio digital, que ha sido desarrollada por María García Pérez, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y María del Carmen Gil Pino de la Universidad de Córdoba, así como con Francisco Javier García Castilla, uno de los coordinadores de este simposio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hola a todos y todas. Gracias por escuchar esta presentación dentro del Congreso Internacional de Educación e Innovación y en concreto dentro del seminario de El ocio
nuevas perspectivas en educación, programas y realidades. Dentro de este seminario que está organizado, nosotros queremos presentar la revisión sistemática de los beneficios socioeducativos del ocio digital. Nosotros somos 3 autores, yo misma, María García Pérez, tenemos a la profesora Carmen Gil del Pino, de la Universidad de Córdoba, y a Francisco Javier García Castillo, que es compañero mío dentro de la UNED. Planteamos el ocio como un término que ha tenido una evolución a lo largo de la historia y en la actualidad se presenta como un derecho al reposo, como un derecho a la felicidad y a la libertad y un derecho de todas las personas dentro de la sociedad. Entonces, la terminología del ocio, dentro de esta evolución, ha evolucionado consigo mismo dentro de la propia sociedad y ahora se considera una nueva realidad. Por eso, dentro de estos cambios que se van produciendo, entendemos que ahora, como otros autores, hablan de esa sociedad del ocio, donde se promueven nuevos valores, donde la sociedad en esta evolución ha pensado en nuevas formas de vivir y por ello este ocio tiene un carácter recreativo y creativo. Y hace en sí mismo un crecimiento personal de las personas y que todos tenemos el sentimiento de tener que disfrutar como un derecho, pero también que nos ayuda de alguna manera a escapar de esas problemas o distracciones y nos ayuda a esa resolución de problemas también que tiene ese carácter psicológico. El ocio, dentro de este sentido, abarca prácticamente todos los contextos, todos los ámbitos, a todas las personas y es una nueva realidad. Pero en consonancia con la educación y en consonancia con esta sociedad del ocio, en consonancia además con la realidad que se vive, tenemos que tener en cuenta que se produce como un impasse en el que la gente encuentra, sobre todo los más jóvenes, aunque también podemos hablar de una preadolescencia, una posadolescencia, en una sociedad del ocio que está rodeada de tecnología en todos estos ámbitos y se produce una nueva fusión en el que hablamos de un ocio digital. Durante muchos años se ha investigado sobre ese ocio digital considerándolo perjudicial y viéndolo como que ha creado muchas barreras para el individuo. Sin embargo, nosotros nos planteamos que las últimas dinámicas y realidades e investigaciones que se están produciendo dentro de este ámbito considera ese ocio digital en el que ya no lo deberíamos de demonizar de esa manera, sino verlo como que puede tener aspectos beneficiosos. Incluso convertirse en un aliado socioeducativo. Hemos encontrado diversas investigaciones sobre el área en el que nos hablaba de esos beneficios del ocio digital y no solamente una demonización del mismo. Por esta razón, para comprender cuál es la magnitud y englobar y analizar todas las dimensiones de estos beneficios que puede aportar el ocio digital, planteamos una revisión sistemática de la literatura, entonces una investigación cualitativa, cuyo objetivo era descubrir los beneficios socioeducativos que aporta el ocio digital a través del análisis de la literatura científica. Nos preguntábamos o nos hacíamos las siguientes preguntas. ¿Qué beneficios socioeducativos aporta el ocio digital? ¿Qué tipo de estudios se han publicado sobre los beneficios de ese ocio digital? ¿En qué contextos socioeducativos y qué herramientas han producido esos beneficios? ¿Y cuál ha sido el tipo de población que se ha estudiado? Dentro de esta dinámica hicimos una revisión sistemática basándonos en 3 bases de datos, en concreto 2 bases, Scopus y WOS, y luego una plataforma de búsqueda que sería ProQuest.
Analizamos y en un primer momento tuvimos unos resultados de 1.375, que luego lo que hicimos fue una exclusión de los mismos por artículos que estaban duplicados, artículos que no hablaban en sí mismo de los beneficios de ese ocio digital o artículos que no fueran empíricos. Se nos quedó en 36 publicaciones. De esas 3 publicaciones, la mayoría de los trabajos son de investigación cualitativa, algunos también de investigación cuantitativa y detectamos que muy pocos eran con el método mixto. Mayoritariamente la población eran jóvenes entre los 13 y los 18 años, seguidos de jóvenes universitarios y también en estudiantes de primaria. Sin embargo, tan solo una investigación se refería a trabajadores. A modo de resumen, en esta breve presentación, queremos señalar cuáles son los beneficios que se han detectado a través de este ocio digital, como es el fomento de la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, que ha ayudado estas herramientas a ampliar conocimientos y cubrir las necesidades de información, especialmente a través del metaverso o a través de las redes sociales. La mejora de las prácticas de comunicación, de la acción colectiva y el emprendimiento también se han desarrollado, ha ayudado a la persona a la resolución de problemas, en la toma de decisiones y en la generación de nuevas ideas, por lo que ha incentivado la creatividad y la innovación. Evidentemente se han desarrollado las competencias digitales y habilidades sociales, que es una parte que desarrolla este ocio digital y mejora de otra manera la autoestima y aumenta su motivación, que son aspectos psicológicos que también se han encontrado como los beneficios de este ocio digital. Finalmente, señalamos que se perfila la identidad personal a través del apoyo y el reconocimiento social. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Seguidamente, los compañeros María Gracia Mozos Gil y Ángel de Juanas Oliva nos van a presentar la ponencia titulada Ocio saludable para un envejecimiento sostenible. Mujeres mayores deportistas en competición. Una revisión sistemática Prisma. Ocio saludable para un envejecimiento sostenible. Mujeres mayores deportistas de competición. Una revisión sistemática. En este trabajo nos proponemos valorar el estado de la cuestión sobre la dedicación al tiempo libre de las mujeres mayores que hacen deporte de competición. Desde una perspectiva socioeducativa se van a valorar los términos envejecimiento, mujeres mayores, educación, ocio y deporte. Actualmente en Europa y en España se da un sobreenvejecimiento y una feminización de la vejez. Se reconoce que existe brecha de género en el índice Closing Gap con impacto en las desigualdades, en empleo, en salud y en conciliación. Respecto a la educación, cuanto mayor es la edad de la población, menos estudios tienen, aparte de continuar desde 1982 con una feminización del analfabetismo en España. Respecto al ocio, ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aparece como que toda persona tiene derecho al descanso para realizar las actividades que crea conveniente. Y en 1970 la OMS, 79 y 2000 reconocen la Carta sobre el Ocio al deporte como ocio saludable. Todo esto apoyado en la Agenda 2030 y la década del envejecimiento sostenible respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 5, que pretenden garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las personas y a todas las edades, una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y lograr una igualdad entre los géneros empoderando a todas las mujeres y las niñas. Para ello se realiza una revisión sistemática con un primer paso de definición de los términos de búsqueda y las palabras clave. Respecto a la ecuación en español, se utilizan las 5 palabras claves: envejecimiento, mujeres mayores, educación, ocio y deporte, y después se incluye el término competición. En la segunda parte se realiza en inglés, con aging, older woman, education, leisure, sport. Por último, competition. Y en una tercera parte se especifica una ecuación en ambos idiomas
deporte de competición, mujeres mayores y España, para valorar la situación en nuestro país. En un segundo momento se seleccionan los motores de búsqueda y los criterios de exclusión y de inclusión. En la biblioteca de la UNED se busca en las áreas de ciencias de la salud, educación, psicología y sociología. Todos los registros en español y en inglés en cualquier fecha de publicación con la fórmula de las ecuaciones planteadas anteriormente, incluso una búsqueda avanzada. En las bases de datos elegidas JCR y SJR se buscó en todas las áreas, todos los registros en ambos idiomas, cualquier fecha de publicación, la ecuación comentada, en ciencias sociales y multidisciplinar. En Google Académico, todas las áreas sin citas en español desde 2020 con la ecuación más competición y la específica de España, mujeres deportistas de competición. En Google Scholar, en todas las áreas, sin citas, solo los artículos de revisión en inglés desde 2020 con la ecuación específica anteriormente comentada. Para ello se hizo un primer esquema en diagrama de flujo, donde se pudo ver que en la biblioteca de la UNED no apareció ningún registro y que en las bases de datos JCR y SJR tampoco. En la primera ecuación se ve que Google Académico tiene 419 registros y en Google Scholar 2770, a lo que se decide seleccionar los artículos de revisión. Una vez eliminados los duplicados, una vez incluido el término de competición y sumada la segunda búsqueda específica de deporte de competición, mujeres mayores y España, consiguen realizar esta primera fase. Siguiendo el método Prisma 2020, en su flujograma se ven reflejados la identificación, que es el primer paso de las bases de datos y los resultados que nos han dado, cómo hemos ido eliminando los artículos que no eran de revisión y cómo la segunda fórmula nos modificaba, nos ampliaba el número de artículos a revisar. Entonces, en el análisis nos encontramos con que examinamos 80 artículos. De aquellos 80 artículos había 9 duplicados y se eliminaron automáticamente. De esos registros se excluyeron la cantidad de 59 por no tener relación directa o dedicado a otras poblaciones o ser demasiado cerrados y estrictos a una población concreta o a un deporte específico. Por lo que se puede ver que se analizaron 12 en profundidad. Estos estudios revelaron los siguientes datos. En la primera parte, en español, se admitieron 6 artículos que presentan revisiones bibliográficas sobre la influencia positiva del ejercicio físico, las actividades físicas y el deporte durante el envejecimiento, con grandes beneficios para las mujeres como elección de ocio saludable. En la segunda parte en inglés parecía que había muchos, miles de ellos, pero en realidad solo nos interesaron 4, relacionados con los beneficios de la integración del deporte durante el envejecimiento en su ocupación del ocio de manera sostenible. En la tercera parte específica de la fórmula Mujeres Mayores, Deporte de Competición y España, una vez revisados los artículos en español, carecieron de interés para nuestro estudio. Y los que estaban en inglés se seleccionaron 3 documentos específicos sobre ocupación del ocio en personas mayores a través del deporte de competición, que últimamente en Europa, sobre todo en Inglaterra, se está dando un aumento de esta población. En cuanto a la discusión, está claro que la actividad física es determinante para conservar la calidad de vida, que reconocen autores como Kim et al. Que hay estudios pero no son suficientes sobre el resultado psicológico y social de la participación en el deporte. Además, los factores motivacionales de las mujeres son diferentes y están relacionados con las necesidades básicas, como el bienestar propio, el cuerpo o sus relaciones sociales.
Además, se reconoce que ha crecido la participación de personas mayores en los deportes competitivos en la última década y la gerontología da a la vida saludable en las personas adultas mayores al unir el ocio y el concepto de envejecer bien. Las últimas ciencias sobre ocio y la gerontología crítica reconocen que hay personas que lo gestionan con éxito en la tercera edad hacia un ocio saludable en su envejecimiento. Y Donoso Pérez reconoce que el deporte de competición en la vida de las mujeres adultas deportistas tiene un elevado grado de implicación el deporte de competición a la hora de gestionar sus vidas. Como conclusiones, está claro que en español existen escasos estudios sobre el ocio, las mujeres mayores deportistas de competición y un envejecimiento saludable. En inglés sí que existen múltiples estudios, pero están relacionados con las ciencias de la actividad física, el deporte y la salud, complementados con investigaciones médicas y específicos de mujeres mayores deportistas. Y por último, el reconocimiento de la participación en el deporte de competición como elemento integrador entre el ocio saludable y el envejecimiento sostenible, hacia la equidad de género con calidad de vida y dignidad social. Como propuesta, estaría bien implementar programas de intervención de carácter preventivo con orientación deportiva hacia la educación de las mujeres. Y daros las gracias por haberme atendido y por haber dado la oportunidad al Congreso Internacional de Educación e Innovación. Y para finalizar, los compañeros Julio Alfonso Novoa López y Ángel de Juanas Oliva, junto con Hassan José Mohán y Jorge Díaz Esterri, nos van a presentar la ponencia Actividad física, ocio y gestión del tiempo libre en la juventud, una revisión sistemática. Actividad física, ocio y gestión del tiempo libre en la juventud. Una revisión sistemática. Las actividades de ocio en el tiempo libre pueden garantizar una vida sana, promover el bienestar y generar oportunidades para el aprendizaje. Además de producir un efecto positivo en aquellas personas que las practican en cuanto al desarrollo personal y la calidad de vida. El ocio saludable influye en la satisfacción, el sentido de logro, el bienestar psicológico, físico y mental de aquellas personas que participan en el mismo. La juventud, por ello, puede beneficiarse de esas prácticas como un antídoto frente a las conductas de riesgo, como pueden ser el consumo de alcohol y sustancias nocivas, la mala alimentación, uso abusivo de Internet o comportamientos sedentarios. Por su parte, el ocio deportivo puede beneficiar a la gente joven en su calidad de vida, una buena salud, disfrutar de entornos naturales y un mejor desempeño académico. Por ello, este trabajo pretende detectar prácticas saludables en la juventud, conocer la influencia del entorno de gestión de su tiempo libre, los factores que influyen en la salud y la práctica de actividad física y, por último, cuál es el motivo que produce su práctica. Se realizó una revisión sistemática teniendo en cuenta los puntos importantes de la declaración Prisma, muy utilizada en investigación. Los participantes son personas jóvenes y la intervención se realizó a partir de estudios empíricos en los que aparecen las variables actividad física y tiempo libre relacionadas con la salud, hábitos saludables, el valor positivo de las prácticas de ocio, la influencia de la pandemia COVID-19 en la actividad física, la alimentación, redes sociales, influencia del entorno en los comportamientos sedentarios y de inactividad física, conductas de movimiento y estilos de vida. La estrategia de búsqueda nos lleva a la siguiente fórmula en dos idiomas. En inglés sería Young People and Physical Activity and Free Time. Y en castellano, gente joven y actividad física y tiempo libre. Los criterios de inclusión hacen referencia a los artículos de investigación publicados entre el 1 del 1 de 2019 hasta el 31 del 12 de 2023. Mientras que los criterios de exclusión tendrán en cuenta aquellos documentos que no hacen referencia a la práctica de actividad física,
los que pertenecen a especialidades médicas, discapacidad, cuidadores informales, patologías concretas y los que son especialmente de adultos mayores o de otras franjas de edades y temas no relacionados. Las fuentes de información hacen referencia a 3 bases de datos. La primera es Web of Science, la segunda Scopus y la tercera PsycInfo. Las fases para seleccionar los registros fueron 3. Una primera, donde encontramos 113 registros tras realizar la búsqueda con las fórmulas iniciales y eliminamos todos aquellos que fueron anteriores al 2019, quedando 35 estudios. Posteriormente realizamos una segunda fase donde eliminamos todos aquellos registros y estudios que estaban duplicados, quedando 28 estudios. Y por último, realizamos una tercera fase donde eliminamos aquellos que hacían referencia a discapacidad, cuidadores informales, patologías concretas y temas no relacionados, quedándonos con 23 estudios o registros que fueron aquellos que han formado parte de nuestro trabajo. Resultados. Los resultados reflejan las siguientes categorías. La primera sería salud y hábitos saludables. La segunda, la influencia de la pandemia COVID-19. La tercera, la influencia del entorno en el comportamiento de los jóvenes. La cuarta, los comportamientos sedentarios e inactividad física. La quinta, conductas de movimiento. Y la sexta, estilos de vida de la juventud. Conclusiones. Aparecen 12 artículos en las categorías salud y hábitos saludables y las conductas de movimiento. En ellos se refleja la importancia de la práctica de actividades positivas en el tiempo libre o de ocio de la juventud, donde la actividad física y las actividades artísticas tienen bastante protagonismo entre ellos. La segunda característica es cuantificar y relacionar factores como la práctica de actividad física, el gasto energético y las horas de sueño que encuentran correspondencia con una buena salud. La tercera es el protagonismo que tienen las actividades físicas y deportivas en las ciudades y pueblos pequeños como un elemento que motiva a la gente joven. Y el cuarto, los beneficios de las actividades físicas que son organizadas. Encontramos 6 artículos en las categorías influencia de la pandemia COVID-19, influencia del entorno en los comportamientos de los jóvenes y los comportamientos sedentarios e inactividad física. En este punto se manifiestan conductas asociadas a la práctica de actividad física, el incremento del valor de la cultura física y los malos hábitos de alimentación que se produjeron dentro de la COVID-19, la influencia que reciben las personas jóvenes por parte del entorno para ser más o menos activos y los motivos que llevan a la juventud a tener una mala salud, como el uso de los dispositivos y teléfonos móviles, falta de financiación, falta de motivación, falta de tiempo libre o una mala situación familiar. Por último, nos encontramos 2 artículos con la categoría Estilos de vida de la juventud, y en ellos se refleja la conciencia de la juventud hacia su estilo de vida y la longevidad, cómo deben cuidarse para tener una calidad de vida mejor y vivir más. Estos hallazgos pueden servir para valorar y entender la importancia de las actividades que las personas jóvenes realizan en su tiempo libre, además de la influencia que producen sus hábitos, conductas y estilos de vida. Asimismo, los resultados pueden ser de utilidad para programas de intervención, promoción de la salud y hábitos saludables. Únicamente me queda agradecerles su atención y espero que esta presentación y este trabajo haya sido de su agrado. Un saludo.
Después de estas interesantes exposiciones por parte de nuestro compañero, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.